Bueno, voy a hablar sobre el Machine Learning y las redes neuronales. Entonces, el Machine Learning tiene dos enfoques, uno simbólico y uno computacional. En el simbólico, implementamos el pensamiento en una máquina mediante la lógica de la matemática discreta. Y en el computacional le brindamos a la máquina unos datos que son verdaderos y mediante estadísticas ella va a generar una caja negra que va a permitir realizar predicciones. Nosotros vamos a requerir dos cosas, que los datos que nosotros le brindemos a la máquina sean claros o libres de ruido y que realmente haya una relación existente entre los datos que yo estoy analizando, que son las entradas y las salidas. Hay varios algoritmos para Machine Learning, por ejemplo las redes neuronales o no, las máquinas de soporte vectorial, el Random Forest y los vecinos más cercanos. Sin embargo, nos vamos a basar en lo que son las redes neuronales, de las cuales hay dos tipos, las convolucionales y las recurrentes, donde las convolucionales se basan en procesamiento de señales de audio e imagen y las recurrentes se aplican mucho en datos secuenciales como los videos. El objetivo del Machine Learning es enseñar las reglas que rigen un conjunto de datos para que el algoritmo pueda aplicarlos a datos nuevos o desconocidos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cuál es la metodología? Entonces vamos a esquematizar una sola neurona que es basada en la neurona fisiológica. Nosotros tenemos dos estímulos que denotamos como x1 y x2 y cada uno tiene su importancia que se va a asignar como un peso, w sub 1 y w sub 2. Esto va a llegar a la neurona y va a sumar los estímulos y le va a añadir un nivel de C que nosotros conocemos como bias y esto va a activar la neurona o no dependiendo de si la magnitud de dicha función supera un umbral de activación. Eso se conoce como función de activación y nosotros la vamos a modelar con la función sigmoide. Esta función es muy usada para modelar razonamiento intuitivo y notemos que esta función es no lineal, sin embargo esta función tiene derivada continua que es muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser la salida de nuestra neurona? La salida de nuestra neurona la va a determinar algo que conocemos como feed forward. Es simplemente la salida de la función sigmoide de los estímulos multiplicados por sus respectivos pesos sumados con el bias. Acá tenemos una representación de clase mucho más vistosa. Acá tenemos los estímulos, acá tenemos los pesos, acá tenemos el bias y la función de activación. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a una red neuronal? También me va a pegar unas diapositivas de clase donde podemos ver que la red neuronal tiene unas capas externas que corresponden a los estímulos, una capa oculta que corresponde a unas neuronas profundas y una capa externa que es la neurona final. Entonces acá tenemos el mismo esquema donde cada neurona tiene sus pesos, su bias y su neurona de salida. Esta sería la capa oculta de acá, los de H. Ahora, ¿cómo voy a entrenar yo mi red neuronal? Yo voy a aplicar un algoritmo de 5 pasos. El primero es realizar el feed forward para cada una de las neuronas. Y voy a calcular algo con la neurona final que va a conocerse como la función de pérdida o MSE, que no es más que la diferencia entre la respuesta real y la respuesta predicha elevada al cuadrado y dividido sobre el número de muestras. Esto es una función que depende de los pesos y los bias. Luego de eso yo voy a aplicar un gradiente estocástico, es un algoritmo que determina el parámetro a optimizar para llevar la función de pérdida a cero. Y nosotros vamos a utilizar el backpropagation. Luego de esto vamos a actualizar los parámetros y en función de la nueva respuesta, el nuevo cálculo del MSE, vamos a reiterar varias veces hasta que sea suficiente para nosotros el resultado. ¿Cómo es este algoritmo de backpropagation? Nosotros tenemos acá nuestros estímulos por sus pesos, llegan a la neurona que les aplica un bias y llega el resultado de cada uno a la neurona final que también le aplica un bias. Y al final aplico la función de pérdida. Entonces notemos algo, esta función de pérdida está en términos de la función resultante de la neurona final, que a su vez están en términos de las funciones de las neuronas de H. Entonces, ¿qué tengo que aplicar yo? La derivada de la cadena para ver cómo es la tasa de cambio de mi función de pérdida respecto a la variación de cada uno de los estímulos que yo tengo. Los estímulos no cambian, pero yo sí puedo cambiar los parámetros. Entonces vamos a definir, por ejemplo, para W sub 1, cómo sería esa tasa de cambio. Notemos que la tasa de cambio, como mencioné, está en función de los términos anteriores. Entonces esto va a ser lo mismo que yo tener la derivada parcial de L respecto a la Y predicha, que es de la neurona O1, multiplicada por la derivada interna, que va a ser la derivada de la Y predicha por el parámetro W sub 1. Pero este parámetro W sub 1 a su vez depende también de H1, entonces voy a derivar a Y predicha respecto a H1 y H1 que le aplico la derivada interna respecto a W sub 1. Notemos también que L también lo puedo expresar como 1 menos Y predicha y Y predicha va a ser la función de activación que yo mencioné previamente, donde F es la función sigmoide. Luego de esto no sé muy bien, pero voy a obtener un resultado, un valor, el cual me va a indicar si yo debo modificar o no dicho parámetro. Es decir, si el resultado es mayor a 0, va a indicarme que mi función de pérdida va a aumentar si yo modifico ese parámetro. Y si es menor a 0, va a determinar que yo debo modificar ese parámetro para disminuir la función de pérdida. ¿Y cómo sé yo si mi algoritmo está clasificando bien? Bueno, hay algo que se llama matriz de confusión.
y es esta que tenemos acá, donde V y F son la realidad y que se refiere a verdadero y falso, y P y N son la respuesta generada del sistema como positivo o negativo. Es decir, ubiquémonos en FP. ¿Eso qué quiere decir? Un falso positivo. Quiere decir que yo tengo un caso que realmente es falso, pero que mi algoritmo lo detecta como positivo. Y con esta misma lógica yo voy a poder realizar diferentes mediciones como son las que tenemos acá. Se llaman Accuracy, Precision, Recall y F1 Score. Estas de acá nos van a permitir identificar qué tan bueno está haciendo nuestra red neuronal, identificando los casos bien clasificados, la proporción de casos identificados correctamente, los positivos identificados correctamente, y el F1 Score me va a indicar una mezcla entre los dos anteriores. Ahora, ¿cómo aplico yo eso en un algoritmo? Es muy fácil, simplemente voy a definir primero que todo mi función sigmoide, que la tenemos acá, y luego vamos a definir la rutina para una sola neurona. Entonces acá tengo los pesos y el bias de mi neurona y el algoritmo feed forward, que lo vamos a aplicar simplemente como el producto punto de los pesos por las entradas que nosotros tenemos, o sea los estímulos, y le vamos a sumar el bias. Esta es la función de activación. Luego aplicamos eso a la neurona y obtenemos el mismo resultado. Y para trasladar eso a una red neuronal basta con simplemente definir en la red neuronal las neuronas de mi capa interna y mi capa externa, y definir el feed forward para cada una de ellas, y obtenemos su respectivo resultado. Y a su vez tenemos en el entrenamiento de la neurona la función de pérdida y un algoritmo de gradiente estocástico. Listo. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de lo que es esta temática. Entonces por acá encontramos un artículo de aplicación de redes neuronales artificiales en entornos virtuales inteligentes. Por ejemplo acá, en este, realizan dos aplicaciones. La primera de ellas es para identificar problemas visuales. Entonces consiste en que el doctor realiza una anamnesis que consiste en una serie de preguntas de sí o no que se van a llevar como entrada al algoritmo de Machine Learning o de redes neuronales con ceros o unos. Estas van a ser mis entradas y ellos lo probaron acá con diferentes tipos de redes neuronales. Y eso a esos les van a aplicar la misma metodología que nosotros mencionamos. Van a calcular la función de la respuesta de cada neurona, luego la respuesta total, y van a aplicar la función de pérdida. Otra aplicación que se realizó en este artículo es esta que tenemos por acá. Bueno, esta que acabé de mencionar es para determinar las diferentes enfermedades que pueden tener las personas en los ojos. Y esta otra que tenemos acá consiste en un personaje en un ambiente laboral virtual en el cual se le predisponen 4 eventos. Uno en el que no pasa nada, uno en el que hay un incendio, otro en el que hay una gota cerca de redes eléctricas y la última en el que hay un charco. Y dependiendo de eso, él va a determinar la acción que debe realizarse para corregir el evento, en el cual se mostró un buen desempeño, en el cual si había un incendio se apagaba con un extintor, si había una gotera se tapaba y si había un reguero se secaba. Y si no había ninguno de los casos, simplemente él podía conversar con alguno de sus compañeros. Ahora, en el ámbito más profundo de la medicina, encontramos este artículo de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual nos muestran algunas aplicaciones de las redes neuronales en medicina. Por ejemplo, en imágenes nosotros tenemos varias señales. Entonces, por ejemplo, acá los ultrasonidos, que son las ecografías, por ejemplo las del corazón, las convierten en imágenes, las digitalizan y se las aplican a una red neuronal multicapa para reconocer diferencias entre el miocardio normal y el anormal. También en resonancia magnética pueden generar una red neuronal para clasificar tejido. Luego tenemos acá otra aplicación en medicina nuclear sobre el diagnóstico de las enfermedades de Alzheimer, determinando unos parámetros del metabolismo de la glucosa en el cerebro para clasificar gente normal de gente con Alzheimer. Luego en la radiología también tenemos una aplicación en clasificación por píxeles de vaso o fondo. Y por acá tenemos otra en el análisis de señales. El análisis de señales se usa para procesar sonidos del corazón, en el cual se procesa el registro sonoro para determinar los parámetros que se van a aplicar a una red neuronal y mejorar el diagnóstico de la persona. Y por acá tenemos también otras aplicaciones en diferencias del sistema inmune y alergias. Y por acá tenemos también, de la misma manera el artículo anterior, algunas enfermedades oculares, por lo que vemos que las redes neuronales y la inteligencia artificial es bastante aplicable al campo de la medicina.